Hola, hola. Vamos a ver este tema de antibióticos, que son los aminoglucósidos. Y bueno, este grupo de antibióticos, los aminoglucósidos, estructuralmente contienen dos aminoazúcares que van a estar unidos por enlaces glucosídicos a un núcleo de aminociclitol o hexosa. Y bueno, esto les da el nombre de aminociclitoles o aminoglucósidos, ¿no? Aunque es más fácil decir aminoglucósidos que aminociclitoles. Waxman y colaboradores son los que inicialmente en 1943 describen una cepa de Streptomyces griseus donde obtienen la streptomicina. ¿Sí? En 1944 que es el anuncio públicamente de este nuevo antibiótico. En el 1949 se aísla otra cepa, la Streptomyces fragi, donde se identifica la neomicina, que es otro de los aminoglucósidos naturales. ¿Okay? La canamicina, elaborada por Streptomyces canamiceticus, es otra cepa donde obtenemos otro aminoglucósido y esta fue producida en 1957. Posteriormente, la gentamicina y la netilmicina son obtenidas de el actinomyceto micronospora. La gentamicina fue estudiada y descrita en 1963 y purificada y caracterizada hasta 1964. La netilmicina es un producto semisintético derivado de la cisomicina. La tobramicina y la amicacina son introducidos en la práctica clínica hasta 1970. Por lo tanto, la amicacina es un aminoglucósido semisintético, ya que es derivada de la canamicina, que fue descrita en 1972. Acuérdense que la canamicina deriva del Streptomyces canamiceticus, que es la natural. Entonces, la amicacina es semisintética. Dentro de las características farmacocinéticas, no me voy a detener mucho en esos aspectos, simplemente cabe mencionar que dentro de la absorción solamente existen presentaciones intramuscular e intravenosa, es decir, por vía parenteral. No existe por vía oral, ¿ok? Así es que no la van a indicar por esta vía porque no existe ninguna presencia farmacológica ya que carece de su absorción. Algunos medicamentos como el famoso Treda contiene neomicina. Sin embargo, la acción de este aminoglucósido, de este antibiótico, solamente es a nivel de la luz del túbulo o del tubo intestinal, no se absorbe, aunque puede causar toxicidad a nivel del tubo intestinal. Entonces es muy importante conocer el mecanismo de acción y cuáles los efectos que puede provocar. Sin embargo, no hay una absorción a nivel sistémico, es decir, no pasa a torrente sanguíneo, por eso decimos que no hay absorción. A nivel gastrointestinal sí tiene buena absorción, a nivel intramuscular y obviamente pues a nivel intravenoso va directamente a torrente sanguíneo. Una vez que ingresa a torrente sanguíneo, la distribución en sangre va a tener una escasa unión a proteínas plasmáticas, va a haber un aumento en la concentración de líquido extracelular y una disminución del líquido intracelular. ¿Sí? Entonces una diferencia comparativa con los macrólidos. Los macrólidos tienen mejor concentración a nivel intracelular y menos a nivel extracelular, entonces es una buena comparación. Con respecto al metabolismo, no tiene un metabolismo específico, simplemente así como ingresan, así se eliminan. Y la eliminación principalmente es a nivel renal, ¿sale? A nivel renal y pues va a depender de la tasa de filtración glomerular, que más adelante vamos a ver que en caso de pacientes con disminución de la tasa de filtración glomerular es importante realizar un ajuste adecuado, ya que aparte de que se eliminan por vía renal, pues son nefrotóxicos y también ototóxicos. Dentro de la farmacodinamia, bueno, los amilglucósidos se van a unir a la unidad 30S ribosomal. Entonces, esto va a provocar una alteración en codón anticodón. Entonces, aquí tenemos representada, ¿sale? La fracción ribosomal 50S, la fracción ribosomal
30S y el aminoglucósido que va a interrumpir pues dicho procedimiento, que ojo, aquí puede haber dos maneras, ¿vale? Si el aminoglucósido llega a unirse cuando el ARN mensajero tiene un codón de inicio, es decir, apenas se va a sintetizar la proteína, simplemente detiene esa producción de la proteína. Pero si llega cuando ya se inició, ¿sale? Va a alterar esta lectura de codón-anticodón y va a generar una proteína anómala. Eso es muy importante para los efectos que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Primero, el aminoglucósido va a entrar a través de difusión en los canales formados por porinas en membrana externa. Este transporte dependiente de energía en membrana interna se denomina fase 1 dependiente de energía. Una vez que entra a la bacteria, pues se va a unir a su blanco, que es la fracción ribosomal 30S. Aquí pueden pasar dos cosas, lo que ya les mencionaba. Inhibe la formación del complejo de iniciación, ¿sí? Este es un complejo de iniciación, ¿sale? El AUG, para que en este complejo de iniciación pues se va a iniciar a formar la proteína. Entonces, si inhibe el complejo de iniciación, pues simplemente vamos a inhibir la síntesis de la proteína y hasta ahí queda ese mecanismo de acción, que sería un mecanismo de acción bacteriostático. Sin embargo, si, si ya se empezó a realizar esa lectura y se une el amiloglucósido, entonces va a provocar una lectura errónea del código genético y va a producir proteínas anormales. ¿Sale? Esto me va a llevar a una dependencia y una hormesis, que es un término aplicado principalmente a este fenómeno que vamos a escribir a continuación. ¿Sale? Es decir, cuando esas proteínas anormales se insertan en las membranas citoplasmáticas, entonces aumenta su permeabilidad a los propios amiloglucósidos. Entonces hay una fase 2 dependiente de energía. Y esto mismo me va a llevar a un efecto bactericida. ¿Ok? Entonces, primera fase 1, una vez que empieza a realizar su mecanismo de acción, viene una fase 2 y esto me va a llevar a un efecto bactericida, más proteínas anómalas, más alteración a nivel de membrana, más alteración de la formación de proteínas y va a provocar un efecto bactericida que bueno, esto es muy importante puesto que en la asociación con los betalactámicos este efecto bactericida pues, se potencializa por dicho mecanismo de acción de los betalactámicos, ya que sabemos que los betalactámicos son netamente bactericidas. Y bueno, el efecto bactericida, que es una característica de los amiloglucósidos, tiene una característica muy importante, ¿sale? Es mayor cuanto mayor es la concentración del antibiótico. Por lo tanto, el efecto bactericida va a ser un efecto concentración dependiente, es decir, necesitamos tener una concentración adecuada dentro de la bacteria para que se pueda dar el efecto bactericida y esto lo podemos explicar acá, ¿vale? Hay una primera fase, hay cierta cantidad de ribosomas ocupados, sintetizando proteínas anormales y en esa segunda fase hay una concentración más todavía más alta dentro de la bacteria que me va a llevar a este efecto bactericida. ¿Ok? Entonces, ojo, no depende de que a más dosis, mayor efecto. Va a depender de este mecanismo, es decir, de que se empiece a bloquear, mejor dicho, se empiece a provocar la lectura errónea del código genético para producir proteínas anormales. Si la glucosa no entra, aunque tengamos concentraciones altas a nivel citoplasmático, a nivel extracelular, cerca donde está la bacteria, si el antibiótico no entra, no se va a dar este efecto bactericida. Entonces no caigamos en ese efecto erróneo de que le vamos a dar más dosis para tener efecto. No. Va a depender de este mecanismo. Entonces, acuérdense, el efecto bactericida
va a ser concentración dependiente. Y lo que les mencionaba, el aminoglucósido va a potenciar el efecto bactericida de los beta-lactámicos, ¿sí? Y además van a ampliar su espectro. Los aminoglucósidos y los beta-lactámicos no tienen espectro por sí solos contra enterococos. Sin embargo, en su asociación, cuando los unimos en la terapéutica, abarcan el espectro contra enterococos y estreptococos. ¿Ok? Y bueno, esta combinación pues nos va a dar un efecto bactericida más rápido que cada uno por sí solo, es decir, presenta un sinergismo de potenciación. Y bueno, este sinergismo se aprovecha sobre todo para las infecciones por enterococos y pseudomonas aeruginosa. El espectro común de los aminoglucósidos son bacterias gram negativas aerobias, ¿ok? No se les olvide, para aminoglucósidos son gram negativas aerobias. Y bueno, aparentemente el transporte de glucósidos por la membrana es mucho más eficiente en condiciones de aerobiosis, lo que explica su escasa actividad contra bacterias anaerobias, ¿ok? No se olvide, los aminoglucósidos tienen escasa actividad contra bacterias anaerobias. Sobre las gram positivas tienen escasa actividad y bueno, esto es porque pues son poco permeables en la pared de la, de la bacteria. Sin embargo, cuando se asocia con beta-lactámicos, pues alcanzan su espectro contra enterococos, estreptococos y algunas cepas de Staphylococcus aureus. Entonces, aquí tenemos una tabla del espectro, se ve un poco borrosita, pero bueno. Aquí tenemos Staphylococcus aureus, sobre todo sensible a meticilina, eso es muy importante, ¿sale? Gentamicina, tobramicina, la amicacina, streptomicina, la que tiene menos actividad es la streptomicina. Y vean aquí, contra enterococos por sí solos carecen de actividad, es decir, la concentración inhibitoria es demasiado alta, 16 miligramos por litro o microgramos por mililitro, y en la amicacina, streptomicina hasta 128, al igual contra el Streptococcus. Son concentraciones inhibitorias muy altas. Solamente en caso de combinar con beta-lactámicos se puede utilizar en este tipo de bacterias. En Haemophilus influenza tiene mejor actividad la gentamicina y la streptomicina. En enterobacterias, ¿sale? Podemos decir que la gentamicina y tobramicina puede tener cierta actividad, pero bueno, se prefiere la combinación con penicilina. Contra Pseudomonas también tenemos concentraciones mínimas inhibitorias demasiado altas, tenemos que asociarla con beta-lactámicos. Y en el caso de Mycobacterium, quien tiene mejor actividad es la streptomicina, sale 0.5 microgramos por mililitro en concentración mínima inhibitoria, y la amicacina. Entonces, ese es con respecto a cuantificación de concentración inhibitoria de la guía de antibiótico-terapia. Esa es la única tabla que viene ahí, no viene contra otros cepas. Sin embargo, en el Flores nos menciona una actividad antibacteriana un poquito más ampliada de los aminoglucósidos. Y tenemos gentamicina, tobramicina y amicacina. Entonces, contesta Staphylococcus meticilino sensible, pues tiene espectro la gentamicina, tobramicina y la amicacina. Obviamente, pues no vamos a ocupar amicacina, pues para un paciente con una cepa de Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿ok? Tenemos otras opciones menos tóxicas que la amicacina, pues o la gentamicina para una cepa de Staphylococcus aureus. En el caso de streptococos como el neumonía y el piógenes, no tienen actividad ninguna, o sea, no tiene caso. Esto es muy importante que lo entiendan. He visto algunos médicos que recetan amicacina para algunas faringoamigdalitis probablemente streptocócicas. Entonces, por favor, carece de buena actividad la amicacina contra piógenes. Enterococcus fecalis, ¿sale? Es sensible siempre y cuando se asocie con beta-lactámicos o con penicilina, igual que el faecium, ¿sale? Y bueno, contra gram negativa, si se dan cuenta, hay mucha actividad, ¿sale? Contra Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, ¿sí? Aceterobacter,
Acinetobacter, pues bueno, tiene sensibilidad lo que es la tobramicina, ¿sale? No así la gentamicina y la amicacina. Contra pseudomonas aeruginosa tiene buena actividad cualquiera de los aminoglucósidos y hay resistencia en los otros, ¿sale? A excepción de la yersina entercolítica, donde sí es sensible para todos los aminoglucósidos. Para Mycobacterium tuberculosis, ¿sale? La streptomicina es la que tiene mejor actividad y es la que, pues, perdón, la amicacina, ¿sale? Acuérdense que la streptomicina viene siendo de primera línea para Mycobacterium tuberculosis y de segunda línea está la amicacina, ¿vale? Y bueno, la eliminación ya mencionamos que era principalmente por vía renal y se efectúa por filtración glomerular, ¿vale? La droga activa, puesto que no hay metabolismo, ¿sí? Y tiene una vida media aproximadamente de 1.5 a 3 horas. La resistencia, ¿sí?, que se va a dar a estos antibióticos se puede dar precisamente porque hay una inactivación por enzimas de la bacteria, puede haber una disminución de la penetración al interior de la célula y además puede haber una alteración en la afinidad por el ribosoma. Entonces esto nos va a provocar que la bacteria pues tenga resistencia hacia el antibiótico y no importa que aumentemos la dosis, si la bacteria no permite el ingreso del antibiótico pues no va a haber ningún efecto ni bacteriostático ni bactericida. Entonces, en esta imagen nos ejemplifica de manera gráfica cuáles son los mecanismos, ¿no? Desde la disminución del ingreso del antibiótico hacia la bacteria, ¿no? Estas bolitas amarillas sería el antibiótico, el glucósido, disminuye el ingreso, o si ya ingresó, hay bombas de acción activa para sacar de la bacteria, o una disminución en el blanco ribosomal, que esto simboliza el ribosoma, y alteración de la fracción ribosomal, es decir, de la afinidad. Por lo tanto, pues también carecería de un efecto bacteriostático o bactericida. Y la producción de enzimas para que cuando entren, pues las destruyan. Entonces, son los principales mecanismos, ¿sí?, en los cuales pues se va a presentar la resistencia. Y bueno, dentro de los efectos adversos, los principales son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Empezando con la nefrotoxicidad, eso es importante mencionarlo, puesto que una vez que se filtran a nivel del glomérulo, los aminoglucósidos llegan al túbulo proximal, donde son reconocidos como poliaminas. Se endocitan y se acumulan en lisosomas. Y bueno, esto va a provocar una fosfolipidosis lisosomal, ¿vale? Acuérdense que va a actuar la fosfolipasa en la fosfolipidosis A1. ¿Y qué pasa cuando está la fosfolipasa? Se produce ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico entra al ciclo del ácido araquidónico y producimos prostaglandinas. Dice, hay una elevada correlación entre la cantidad de glucósido y la nefrotoxicidad, es decir, a mayor cantidad de glucósido filtrado, endocitado, pues mayor toxicidad. La acumulación de un aminoglucósido lleva a una necrosis tubular reversible con la suspensión del tratamiento. Sin embargo, en pacientes con lesión renal previa, la evolución puede agravarse, pudiendo descompensarse a una insuficiencia renal no terminal. Entonces, ojo con esos pacientes que tienen lesión previa renal en dar los aminoglucósidos porque pues agravamos la toxicidad a nivel renal. Entonces, a nivel de toxicidad, todos los aminoglucósidos pueden afectar tanto la función auditiva como la vestibular, es decir, afectan tanto el vestíbulo como la cóclea. Dice que es lenta la difusión retrógrada hacia el corriente sanguíneo. La vida media de los aminoglucósidos es 5 a 6 veces mayor en los líquidos del oído que en el plasma. Eso es muy importante. Una vez que llegan a torrente sanguíneo, se distribuyen y pasa a lo que es la endolinfa y la perilinfa. Sin embargo, cuando bajan las concentraciones plasmáticas en otros tejidos, lo normal es que haya una redistribución, es decir, hacia torrente sanguíneo para que se pueda eliminar. Sin embargo, a nivel del aparato vestíbulo coclear, esa redistribución, ese regreso hacia el torrente sanguíneo
5 a 6 veces más lenta. O sea, va a tardar más. Y si a eso le agregan un paciente con deshidratación, ¿sí?, va a aumentar la toxicidad. A nivel intestinal, ya les mencionaba que la neomicina se incluye en algunos medicamentos como el TREDA. Se ha reportado casos de atrofia de las microbiosidades, ¿sí? Esto, pues bueno, nos va a llevar a un síndrome clínicamente manifiesto, eh, dice con mucha menor frecuencia, al igual que la interferencia con la absorción de otros fármacos. Entonces, puede haber interacciones con otros fármacos a nivel intestinal, pero pues hay que tener en cuenta cuando administramos esos fármacos. Aquí el problema es que en el caso de la neomicina, pues es de venta libre, ¿sale? No se considera un antibiótico porque no sea, bueno, no es que se considere un antibiótico, sino que como es de acción local, pues no se pide receta y se vende de manera libre al paciente y quiere un TREDA, pues va y lo compra en el súper, en la farmacia, sin ninguna restricción. Pero el consumo consecuente o frecuente de este medicamento, pues me puede llevar a esta atrofia de las microbiosidades. En caso de neurotoxicidad, pues las micosis son drogas de alto riesgo fetal, el daño renal parece ser reversible, pero no así la toxicidad, pudiendo producir sordera congénita y no debe utilizarse en embarazadas. Entonces, de manera general, no debe utilizarse en embarazadas. Sin embargo, los ginecobstetras en infecciones recurrentes, resistentes, que solamente son sensibles a glucósidos, pues los llegan a administrar por el riesgo-beneficio, ¿sale? Ya que una infección de vías urinarias en una mujer embarazada, pues puede producir ciertas complicaciones en el embarazo, como ruptura prematura de membranas, una coriamnionitis, una sepsis neonatal, etc. Entonces, se valora siempre el riesgo-beneficio y solamente hay que tener en cuenta que pueda tener una toxicidad el producto. Dentro de las dosis, ¿vale? Aquí tenemos la amicacina, son 15 miligramos tanto para niños y en adultos a intervalos hasta de 12 horas. Entonces, vamos a ver sobre todo los ajustes de las dosis de la amicacina para pacientes renales, ¿no? Dice dosificación de personas glucosas en insuficiencia renal. Entonces, aquí tenemos un intervalo de aclaramiento, ¿sí? En el caso de 50-80 mililitros minutos de tasa de filtración glomerular, ¿sí? Vean cómo se ajusta el intervalo nada más, ¿sale? O sea, dice 1.5 cada 12 o 24 horas en el caso de esa tasa de filtración. Cuando la tasa de filtración disminuye de 10 a 50 mililitros minutos, se prolonga el intervalo hasta 48 horas y si la tasa de filtración glomerular es menor a 10, se prolonga hasta cada 72 horas, al igual que la amicacina, ¿sale? De 5 a 7.5 miligramos por kilogramo en una función renal de 50-80 mililitros minuto cada 12 horas, de 10 a 50 mililitros minuto hasta 36 horas y menor a 10 mililitros minuto hasta 48 horas. ¿Ok? Entonces es la manera pues, más sencilla de ajustar una dosis de aminoglucósido de acuerdo a la tasa de filtración. Otro método también sencillo es cuando se tiene la creatinina, es decir, le tomamos una química sanguínea y sabemos la creatinina, pues solamente la multiplicamos por 9 y eso nos va a dar el intervalo de administración cada 12 horas. ¿Sí? Un ejemplo, si mi paciente tiene una creatinina de 3, pues multiplico 3 por 9 y esto me va a dar 27, que significa que voy a administrar cada 27 horas. Por lo tanto, puedo administrar mi amicacina 7.5 miligramos cada 27 horas, ¿sale? Y ese sería el ajuste de acuerdo a la creatinina. Entonces, otro ajuste de dosis, sobre todo el de mantenimiento, porque acuérdense que cuando es la primera dosis, como quiero alcanzar concentraciones adecuadas a nivel plasmática y sobre todo a nivel de la infección, la primera dosis no debe tener ningún ajuste. El ajuste es para las siguientes dosis. ¿Para qué? Para que no se vaya acumulando el antibiótico y no provoque una toxicidad severa. ¿Ok? Por lo tanto, se le denomina dosis de mantenimiento. La dosis inicial y las subsecuentes serían dosis de mantenimiento. Entonces, para tener una dosis de mantenimiento cada 12 horas, aplico esta fórmula. ¿Vale?
Entonces, eh, vamos a sacar la fórmula de tasa de filtración glomerular normal, ¿sale? Por la dosis de carga, ¿sí? Es decir, primero determino qué tasa de filtración tiene el paciente, ¿sí? Por la dosis de carga sobre la tasa de filtración normal, ¿sí? Ahora, ¿cómo determino la de porcina creatinina o la tasa de filtración glomerular? Bueno, 140 menos la edad por peso sobre 72 por creatinina. Y en el caso de mujeres, este resultado lo multiplico por 85. Entonces, supongamos que mi paciente tiene 30 mililitros minuto de tasa de filtración, lo multiplico por la dosis, que será 7.5 miligramos por kilogramo, ¿vale? Sobre 90, que sería pues el mínimo de la tasa de filtración glomerular normal, ¿vale? De 90 a 120. Pues esto me va a dar 2.5. Por lo tanto, este 2.5 va a ser la dosis de mantenimiento que le voy a administrar cada 12 horas. 2.5 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Este es un poquito más complejo, pero pues bueno, también es una forma válida de hacer un ajuste de dosis de la amiloglucósida. Dentro de las interacciones medicamentosas es importante, pues ya el que ya mencionamos, la asociación de amiloglucósido más beta-lactámicos. Va a haber un sinergismo, pero con todos los medicamentos nefrotóxicos, obviamente amilglucósido más cisplatina, más vancomicina, ciclosporina, anfotericina B, cefalotina, furosemide, aumenta la nefrotoxicidad, ¿ok? ¿Y por qué la furosemide? Bueno, la furosemide por sí sola no sería nefrotóxica, sin embargo, la furosemide va a aumentar la filtración glomerular y ya dijimos que a mayor cantidad de fármaco a nivel endocitado, pues mayor toxicidad. Entonces, ¿qué hace la furosemide? Pues va a aumentar esa filtración y por lo tanto pues aumenta la nefrotoxicidad del amilglucósido, aunque por sí solo la furosemide no es nefrotóxica como lo serían los demás medicamentos mencionados anteriormente. Y en el caso de la combinación de aminoglucósidos con bloqueadores neuromusculares, pues esto nos puede llevar a una parálisis respiratoria. En el caso de combinación de aminoglucósidos más dimenidinato, que es un antiemético, pues puede enmascarar la toxicidad, ¿no? ¿Qué síntomas me va a dar una toxicidad? Pues a lo mejor mareo, náusea, vómito, síntomas eh, vestibulares. En el caso de la neomicina por vía oral, como ya dijimos que afecta la absorción, pues me puede disminuir la absorción de la digoxina, del metotrexate, del fluoracilo y disminuir la síntesis de vitamina K y en casos graves pues provocar alteraciones en la coagulación. Dentro de las reacciones alérgicas, bueno, se han reportado efectos dermatológicos como púrpura, rash, urticaria, dermatitis exfoliativa, alopecia, es muy importante la alopecia porque de repente los pacientes llegan con alopecia y dicen, es que no sé por qué, ¿no? Y bueno, hay que investigar si se ha administrado aminoglucósidos porque pues, puede ser una causa, sobre todo después de la aplicación de amikacina, gentamicina o tobramicina. Ahora, la streptomicina puede desencadenar hipersensibilidad y alergia e incluso shock anafiláctico. Luego de ser administrada por vía intramuscular, la tobramicina puede pues, provocar dolor y tromboflebitis. Y bueno, hasta aquí lo de glucósidos, ya saben sus dudas inbox. Lean por favor para que tengan más dudas. Es importante leer nuevamente. Estas presentaciones solamente son de apoyo para puntualizar algunas cosas muy importantes. Y bueno, aquí nada más una diapositiva para la reflexión. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El recorte de salud no afectará la atención directa de la gente. Entonces, híjole, esta historia se sigue repitiendo año con año en todos los hospitales, ¿no? Y me despido con esta frase: no siempre lo que ves es la verdad de lo que es. ¿Vale? Para que reflexionen. Estamos viendo. Hasta la próxima.